Eh, Muy bien, señores. De nuevo saludo a quienes se han ido incorporando. Para quien no me conoce, soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo de ANDE. Con la venia del presidente hemos iniciado el evento, para lo cual hemos activado la grabación con la autorización que hemos solicitado previamente a nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Francisco Rivadeneira, nuestro conferencista invitado de hoy, y también a varias personalidades que nos acompañan. Siempre empezamos con una breve palabra sobre Ande. En este año cumplimos 67 años desde la perspectiva, su perspectiva cristiana. Ande aspira a consolidarse como protagonista en la construcción del Ecuador que queremos entregar a las generaciones futuras. Reconocemos como fin último de la vida social, incluidas la política y la economía, al desarrollo humano integral y a la iniciativa privada empresarial y el diálogo como ejes fundamentales para lograr dicho desarrollo. En este contexto, incluido el reciente antecedente de la consulta popular, se inserta el encuentro de hoy con el tema Prioridades del Ecuador de cara al futuro. Procedo a presentar a nuestro invitado, aunque ya no debería necesitar presentación porque es hombre conocido y gran amigo de Ande. Francisco Rivadeneira Zarzosa actualmente es miembro del directorio de la Cámara Binacional Ecuatoriana Panameña, es asesor comercial a nivel nacional del Banco del Austro, es consultor asociado de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpey, es asesor senior y primer miembro del Consejo Asesor del Llorente y Cuenca, representante del Ecuador de la Cámara Mundial de Líderes Empresariales, es profesor universitario en la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de las Américas y la Universidad Ecotec. Anteriormente ha sido director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, representante de la Corporación de Promoción de Exportaciones Corpey en Quito y La Sierra, delegado del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional y asesor del director ejecutivo, ministro de Comercio Exterior y creador del ministerio, viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica en la Cancillería, profesor universitario de pregrado y posgrado en varias universidades del país. En sus estudios cuenta con estudios universitarios de pregrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ginebra, Suiza, estudios de posgrado en Economía Internacional, Comercio Internacional, Ciencias Políticas, Negociaciones Económicas Internacionales, Derecho Económico Internacional y Derecho de la Integración en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza. También ha tenido estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Pontificia Universidad Católica de Quito y en la Universidad de Barcelona. Un asunto de forma, luego de la intervención de nuestro invitado, abriremos el foro para preguntas de los asistentes. Rogamos ser breves y enfocados en el tema de hoy. La referencia son hasta 2 minutos. Dicho esto, le paso la palabra a Nicolás Espinosa, presidente de ANDE, para que haga una introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto. Francisco, como siempre, nos sentimos honrados con tu presencia. En realidad, todos los conocimientos y los antecedentes que tienen nos hacen estar seguros de que ahora le tenemos a un expositor que definitivamente nos va a dar una visión más clara sobre lo que nos pasa ahora como empresarios privados en este caso, y en mi caso como presidente de ANDE. En realidad, lo que nos pasa que después de la consulta popular, en la cual muchos de nosotros, y me incluyo yo por cierto,
Trabajé por el sí por todos los medios de acuerdo a mis limitadas capacidades, pero trabajé por el sí, no solo en términos prácticos, sino en términos de convencer a la gente de que era lo mejor para el país. Después de que se realizaron las elecciones, en realidad he recibido comentarios que no necesariamente estaban de acuerdo con el sí, a pesar de que era gente que estaba involucrada o relacionada con el sector privado y que en definitiva son expositores importantes dentro del país. Entre otros, los comentarios que hemos recibido es, quizá fue una bendición, y con esto concluyo mi presentación de antecedentes, quizás fue una bendición que haya ganado el no, porque si ganaba el sí, el gobierno se embarcaba en un proceso tan inestable e inseguro para el futuro del país que quizás es preferible partir de una posición de abajo con un no de la sociedad, pero con una perspectiva que ahora habrá que trabajar punto a punto en los diferentes temas prioritarios del país. Francisco, realmente te dejo con un poco una papa caliente, pero en todo caso sí es importante que vayamos entendiendo lo que nos sucedió y mirando hacia adelante con una perspectiva de que tenemos que seguir adelante con nuestra línea y nuestro campo de acción. De tal manera que bienvenido y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Eh, Perdón, yo a veces soy un poco metiche con unos puntos de orden que ya, digamos, que es un defecto que tengo, pero dicen que a veces son importantes, así que perdón que me tome un minuto porque acabo de caer en cuenta que está presente Gabriela Guerrero. Y coincide que hoy día hay una presencia especial de jóvenes y quiero destacar eso. Gabriela es directora ejecutiva de Fundación Politeca, un espacio formativo cívico ciudadano que a través de redes sociales brinda educación y análisis político gratuito desde una postura apartidista. También es docente en la Universidad San Francisco y la UDLA y en la Academia Diplomática. Es abogada, politóloga y máster en política pública y comunicación política. Me he atrevido a tomar este momento porque la semana pasada tenemos una filial de ANDE que se llama ANDE Joven, que reúne a jóvenes que están en su primera etapa de la vida profesional. Tuvimos una excelente reunión previa a la consulta. Ahí Gabriela Guerrero estuvo presente y nos dio una muy buena exposición y me permite invitarle hoy día y agradezco que se haya hecho presente porque quiero comentarle lo mismo que hemos comentado con Paz Gómez, Gabriela. Estamos en ANDE ya caminando con un proyecto que se llama Hoja de Ruta Ecuador, que apunta a lograr un gran acuerdo nacional y hemos definido que parte indispensable para ir sumando en este proyecto es una buena presencia de jóvenes. Así que me tomo la libertad de invitarte y vamos a estar en contacto pronto para ir sumando en este empeño. Perdón de nuevo por metiche, le paso la palabra a nuestro conferencista Francisco. Bueno, muy buenas tardes con todos. Como de costumbre, es un enorme placer el poder estar en este espacio organizado por ANDE. Obviamente, inicio con un afectuoso saludo a mi querido Nicolás y a mi querido Ernesto, agradeciéndoles una vez más la invitación de poder colaborar y apoyar a esta noble institución. Y mando un afectuoso saludo también a todos los amigos presentes. Reconozco muchas caras y nombres. No puedo nombrar a todos, no se nos va a ir la hora en eso, pero veo a gente muy destacada en diferentes ámbitos que nos están acompañando en este momento.
Con esta introducción y tomando en consideración que Ernesto me dijo que debería hablar solo 30 minutos idealmente y sumarme un poquito más si es necesario, voy a tratar de ser lo más directo posible. La verdad es que esta exposición, por la temática, la complejidad del tema y su importancia, demandaría una exposición mucho más amplia, pero no es el caso en esta ocasión, así que lo que yo voy a tratar de hacer es plantearles los elementos más importantes para su reflexión. Y bueno, esperemos que cuando abramos el diálogo, escuchar un poco su opinión. Les pido también que tengan en consideración durante mi exposición si algún punto que ustedes consideran es esencial estaría faltando para justamente para que ustedes tengan la gentileza de mencionarme al final y ver si lo podemos tratar e incluir. La propuesta de exposición va totalmente de la mano de lo que es la hoja de ruta Ecuador que Ande está llevando adelante y que tanto Ernesto como Nicolás han tenido la gentileza y Paito, Patricio, han tenido la gentileza de incorporarme para apoyarles. Entonces, un poco esperaría que esta exposición busque justamente fortalecer ese trabajo que ya inicialmente ha comenzado antes. Con estas primeras aclaraciones voy a tratar de compartir mi presentación. Permítanme un ratito. Te habilito para que... Déjame. Sí, exacto. Dame habilitando, por favor. Sí. Ahí estás ya habilitado. Gracias, querido Ernesto. Me confirman, por favor, si ya pueden visualizar mi presentación. No, Francisco. Se está cargando, me Se está parece. cargando, querido Ya Francisco. está. Ahorita Ahí, ya. Ahí ahí sí, está ¿Ya? ya, lista. Perfecto. Excelente, magnífico, muchas gracias. Bueno, entonces voy a arrancar siendo las 5:17. El tema que habíamos decidido, el nombre de la presentación que habíamos considerado importante darle con Ernesto es prioridades del Ecuador de cara al futuro. Yo creo que no vale la pena entrar a discutir cómo llegamos a este punto. Algo ya lo mencionó Nicolás, eso ya está en el pasado. Yo les invito más bien a pensar hacia adelante ante las decisiones que el pueblo ecuatoriano tomó recientemente, qué es al fin y al cabo lo que el país debe hacer si queremos al fin y al cabo, de nuevo, vuelvo a insistir con este concepto, un país organizado, un país disciplinado, un país próspero, un país justo, un país en crecimiento, un país estable y seguro. Entonces, arrancamos. Primero, antes que nada y muy brevemente, ¿cómo llego yo a esta propuesta? Este es el esfuerzo, es un trabajo que yo vengo realizando ya desde hace más de 2 años, de ir recopilando información e investigando de cuáles deberían ser los elementos fundamentales mínimos para lograr un cambio sustancial, radical del país, sacarle de la tendencia que ha sido más bien en muchos aspectos negativa, hemos retrocedido en vez de avanzar y lograr al fin y al cabo salir de este marasmo en el que nos encontramos en términos generales hacia un estado de mayor prosperidad. Que eso es al fin y al cabo, yo creo, uno de los principales objetivos que tenemos todos como ecuatorianos. Entonces, el ejercicio que he hecho en estos últimos años y particularmente el año anterior, que tuve, como ya lo mencionó Ernesto, el honor y el placer de ser el director ejecutivo de la Cámara de Cámaras, del gremio de gremios, del Comité Empresarial Ecuatoriano, que abarca más de 150 gremios a nivel nacional, fue reunirme con líderes empresariales, con líderes gremiales, con actores importantes en el ámbito público, tanques de pensamiento, la academia, organismos internacionales, ir básicamente levantando la visión que cada uno de estos tiene sobre cuáles deberían ser esas prioridades. Adicionalmente, como vamos a ver más adelante, también, y esto es muy importante para mí, me di el tiempo de revisar algunas iniciativas similares que se han planteado ya en el pasado, analizar su contenido, pero sobre todo entender por qué no pasaron de ser del papel, ¿no? Y nunca llegaron a ser ejecutadas o fueron ejecutadas de una manera
muy parcial y con, al fin y al cabo, poca incidencia. Entonces, en términos generales, la propuesta que yo estoy haciendo tiene dos ámbitos y ambas obviamente están totalmente interrelacionadas y parten de la idea de que ante un Estado ecuatoriano que está en permanente cambio, que se está permanentemente reinventando, donde no existe continuidad en las ideas, lo que debe haber otro actor fundamental que debe tomar la batuta de plantear cuál debería ser esa estrategia de mediano y largo plazo para sacar al país adelante. Mi opinión personal es que ese actor debería ser el sector privado, el sector productivo. Entonces, para eso, el sector productivo debería promover, plantear un diálogo, como es lo que está planteando Ande justamente con esta Agenda Ecuador, aglutinando, conversando, uniendo intereses con otros actores sociales importantes y conjuntamente plantearle al Estado ecuatoriano y a los gobiernos de turno lo que se debería hacer. Algo parecido a lo que se ha hecho en otros lados, como ya lo veremos más adelante. Entonces, las dos propuestas implican lo siguiente. Primero, algo que hemos discutido, yo creo que son por lo menos 20 años que yo ando escuchando esto, algo se ha hecho, pero no de manera sostenida en el tiempo, que es tener al fin y al cabo una agenda para fortalecer la competitividad del sector productivo. Si el sector productivo, el sector privado no prospera, no crece, no se moderniza, pues simple y llanamente no genera riqueza, y pues si no hay riqueza, no hay distribución y no hay bienestar. Entonces, vuelvo a insistir, al país le conviene que el sector empresarial le vaya bien y que pueda contribuir de manera constructiva, positiva, propositiva al bienestar del Ecuador. El segundo es ya desde, vuelvo a insistir, desde la sociedad civil, y ahí puede haber un impulso fundamental del sector privado, plantear una agenda de cambios estructurales, entonces la esencia, lo fundamental, de mediano y largo plazo para poder contar con un país más próspero, más equitativo y sostenible, que esto es cada vez más importante a futuro. Entonces, vamos a entrar en el primer elemento, que es la agenda para fortalecer la competitividad del sector productivo. Entonces, aquí están algunos elementos que son trascendentales para lograr este objetivo, que aumente la competitividad tanto en el contexto interno, pero sobre todo pensando también, porque eso es fundamental para un país que históricamente ha dependido del comercio internacional, que seguirá dependiendo del comercio internacional para su bienestar, más aún al ser una economía dolarizada. Necesitamos ser competitivos en el contexto internacional. En un contexto internacional, además, que ustedes saben, está cambiando radicalmente. Entonces, aquí están algunos de esos elementos que hemos identificado que son fundamentales tratar. Vuelvo a insistir, no es necesariamente una lista exhaustiva y puede ser inclusive que algunos de estos elementos también deberían estar en la otra agenda y viceversa. Por eso vuelvo a insistir que ambos están íntimamente relacionados. El primero, que es fundamental, y aquí ojo a esto que les voy a decir, es probablemente una de las pocas políticas de Estado de facto que ha tenido el país históricamente, al menos desde que yo fui ministro de Comercio Exterior, porque todos aquellos que han manejado el comercio exterior ecuatoriano más o menos han seguido, no por algo que está planteado per se, sino de facto, por ósmosis prácticamente, más o menos la misma agenda. ¿Y cuál es esta? La apertura del Ecuador al mundo y obviamente la importancia que tiene la apertura comercial del país, económica del país para sostener la dolarización, porque ustedes saben perfectamente que dependemos del mercado internacional para poder traer esos dólares de afuera. ¿Y cuáles son las mejores maneras para lograr eso? Definitivamente la primera para mí es las exportaciones. Hay que fomentar y apoyar a nuestros exportadores para que traigan divisas frescas al país. La segunda, donde no, y ahí nos ha ido muy bien, y hay que felicitar al sector exportador porque sigue creciendo de manera significativa las exportaciones, y felicito a muchos de los que están presentes aquí que están en ese ámbito. La segunda es la inversión extranjera directa e indirecta, donde no nos ha ido bien y que a mi opinión han habido errores que se han cometido. Y ahí quiero aprovechar, Roberto Salas está con nosotros, a quien yo profundamente respeto, para felicitarle el trabajo que él realizó en el ámbito de las alianzas público-privadas. Y voy a mencionar algo al respecto y sobre todo de los cambios que se hizo el presidente Noboa recientemente a la Secretaría, que es de las pocas, a mi opinión personal, los pocos errores que yo creo que se ha cometido en la actualidad en este ámbito.
Y de ahí está obviamente el endeudamiento externo y el que no es el ideal, pero que sigue creciendo. Acabo de ver las cifras, va a crecer aún más este año, son las famosas remesas, ¿no? Que vienen del sacrificio y del esfuerzo de la gente que sale del país a buscar nuevas opciones, nuevas oportunidades. Entonces, aquí algunos elementos para su reflexión. El primero es el tema del apoyo y la promoción de las exportaciones. Entonces, esto implica cómo apoyar el desarrollo de las exportaciones. Primero, el tema de tener una agenda de negociaciones de acceso a mercado, a los mercados claves del Ecuador. Y ahí vuelvo a insistir, la buena noticia es que prácticamente hemos negociado ya con todos los más importantes. Si logramos un buen acuerdo con los Estados Unidos, que eso es lo prioritario ahorita, tendríamos cerca del 80% del comercio ya abierto al mundo, habiendo ya negociado con el resto de miembros importantes como Corea del Sur, la misma China, ahora Canadá, que esperemos que pase la Asamblea Nacional en su momento determinado, la mayoría de los mercados más importantes en América Latina, entonces queda muy poco, francamente, ahí. O sea, fuera de los Estados Unidos, que ojalá pudiéramos negociar un tratado de libre comercio más adelante, no es muy realista por el momento, pero que por lo menos estamos negociando este acuerdo comercial que esperemos que sea equitativo, equilibrado y beneficioso para el Ecuador. No queda mucho más. Tal vez Japón, que no es un proceso muy complejo, pero ya estaría abarcado la mayoría de los principales mercados del Ecuador y eso es un esfuerzo que arrancó, inició básicamente con la negociación con la Unión Europea en la época que yo fui ministro y después se aceleró con el resto de acuerdos. Entonces, esa es una excelente noticia y me alegro poder conversar por ahí. El segundo, una vez que tú ya brindaste ese acceso a mercado a la mayoría de nuestros productos, al potencial que tenemos a futuro de exportar en bienes y servicios, lo que hay que hacer es sustituir o complementar el acceso a mercado con las herramientas y los instrumentos para promover la imagen del país y su oferta a exportar. Entonces, ¿cómo promover el turismo en el Ecuador, que es complejo ahorita por problemas de inseguridad? Promover el atractivo del Ecuador para la inversión extranjera directa e indirecta, y finalmente los beneficios y las ventajas, la diferenciación, lo que hace único a nuestra oferta exportable en el mundo. Hay una preocupación, tratando de ser siempre directo y pragmático. Los rumores plantean que posiblemente por Ecuador la Agencia de Promoción de Exportación de Inversiones va a desaparecer de nuevo. Habrá que ver qué pasa entonces, pero nos quedamos sin este brazo de promoción de exportaciones de inversiones que no se entiende muchas veces porque es difícil cuantificar sus resultados, pero que es trascendental para lograr justamente la promoción de la imagen del país a través de las oficinas comerciales que tiene el país, etcétera. Y que yo creo personalmente que sería un error desmantelar una estructura que se creó cuando yo era viceministro y que ha demostrado ser extremadamente funcional. Más allá de que también hay que admitir que a lo largo de los últimos años, tal vez por falta de comprensión, se ha ido reduciendo el presupuesto. Y les voy a ser extremadamente claros, sin dinero no hay promoción. Es así de sencillo. Entonces, si no se les brinda dinero, pues las oficinas comerciales no pueden hacer el trabajo que requieren. Cuando tienen que estar preocupados si van a poder pagar el arriendo, en vez de organizar misiones o participar en ferias, algo no está funcionando. Entonces sí recomendaría repensar este tema y invertir en esto, porque esto es trascendental. No hay país en América Latina y en el mundo que no tenga una agencia de promoción de exportación de inversiones que justamente sea la punta de lanza de la promoción del potencial que tiene el país al mundo. El tercero, y este es un tema trascendental que no he parado yo de promover desde que me acuerdo, pero que yo no veo que hay hasta la fecha entendimiento de la importancia que tiene esto, es el enorme potencial que el Ecuador tiene en exportación de servicios. Llámese servicios profesionales, como muchos de ustedes los pueden brindar. Ahí le veo a Alfredo, que es abogado. El Ecuador tiene grandes abogados que ellos exportan servicios de abogacía al mundo cuando ellos justamente ayudan a empresas extranjeras fuera del territorio nacional, pero también un montón de otros servicios donde el Ecuador es fuertísimo, como los servicios ambientales, porque somos un país megadiverso, los servicios, por ejemplo, de salud, porque tenemos excelentes médicos, excelentes hospitales, los servicios de educación, tenemos grandes universidades, uno de los mejores lugares para aprender el español, pero no hemos terminado de tener una estrategia para verdaderamente potenciar eso. Yo lo que les quiero recordar a todos los presentes es que desde la década de los 90,
el sector que más crece en el mundo no son los bienes, mis queridos amigos, sino los servicios. Y nosotros no hemos hecho absolutamente nada al respecto de manera sistemática y sustancial, cuando el potencial ahí es enorme, y esto más allá del turismo, los servicios de logística, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos dar inclusive un salto cualitativo hacia adelante en el Ecuador, ¿qué es lo más fácil lograr? Justamente volvernos un país exportador de servicios de alto nivel. Pero ¿dónde está la estrategia para lograr ese objetivo? ¿Dónde está el apoyo del Estado para lograr ese objetivo? No existe. O si lo hay, es mínimo y desconocido. El siguiente, que es trascendental, todos sabemos que nos guste o no nos guste, estemos a favor del petróleo o no del petróleo. El manejo del petróleo en el país en los últimos años ha sido desastroso, en gran parte debido al nivel de corrupción que hay alrededor de este sector y particularmente en Petrocomercial y Petroecuador, que lo que es lamentable cuando tú tienes instituciones que ni siquiera son auditadas, no tienen auditoría. Y por otro lado, las reservas que fuera del tema de Yasuní, que lamentablemente, a mi opinión, se tomó una decisión idealista, casi utopista, pero poco pragmática, dificultó el desarrollo del sector a futuro. Entonces, podemos pasar del boom petrolero al boom minero, otro tema complejo por los aspectos sociales, ambientales, pero que al fin y al cabo le puede permitir al país seguir obteniendo esas divisas fundamentales que necesitamos para su desarrollo. Y al fin y al cabo, ya lo vamos a hablar más adelante, no quiero entrar en detalle, pero aquí la discusión, como todos saben, es no tener minería y sobre todo minería bien montada, que sabe trabajar reduciendo al máximo el impacto ambiental y social, como por ejemplo es la minería canadiense. No es que no tener minería, sino a tener una minería ilegal que está ahí y que al fin y al cabo alimenta al crimen organizado transnacional. Esas son las cosas que hay que tomar en consideración ahí. Yo prefiero personalmente una minería bien organizada en el país que va a generar recursos, que parte de ese dinero se mueva justamente a desarrollar a las poblaciones que están en esos sectores y para su bienestar y que genere dólares para la economía del país, a tener una minería ilegal que solo alimenta la destrucción del Ecuador a través de la inseguridad, las matanzas que tenemos, entre otros aspectos. Otro tema fundamental, que ahí hay una enorme discusión, yo me acuerdo que en la época cuando estuve relacionado al gobierno en el cual colaboré, no coincidíamos, es este tema de la alimentación. Muchos dicen, el Ecuador debería salirse de la producción de bienes agrícolas, agropecuarios, y más bien producir chips. O sea, a mí me suena linda esa idea, pero ¿qué tan realista es eso? Cuando el Ecuador no tiene ni ventajas comparativas ni ventajas competitivas como para poder desarrollar realmente esos sectores, al menos no en el corto plazo. Tiene sentido en la actualidad, con lamentablemente la crisis climática y ambiental que estamos teniendo y lo que se viene a futuro, donde habrá zonas enteras del mundo que se van a secar y donde van a haber hambrunas, que países ricos en capacidad de producir alimentos como el Ecuador deje de producir alimentos. Ningún sentido. Nosotros debemos seguir siendo la base de la alimentación del mundo por las ventajas que sí tenemos en ese ámbito. El desafío está en no solo producir bienes agrícolas de base, sino ver cómo se los procesa y vamos fortaleciendo, como lo ha hecho, por ejemplo, exitosamente el Perú, hacia una agroindustria. Entonces, sí producir banano, sí producir plátano, café en grano, cacao en grano, etcétera, pero también vamos hacia los chips, vamos hacia materiales de construcción que se derivan de estos productos, vamos hacia la producción de chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al tema de la atracción de la inversión extranjera. Como ya de alguna manera lo mencioné, a la diferencia del primer factor que es la exportación, donde creo que al Ecuador le ha ido muy bien realmente, históricamente, más allá de un gobierno en particular, no hemos sido muy exitosos en atraer inversión extranjera al país. Y aquí no estoy hablando en términos absolutos, sino en términos relativos, comparando al Ecuador a otros países, por ejemplo, en la región, que logran atraer mucha más inversión.
Entonces, ¿cómo cambiar esa tendencia? O por lo menos, ¿cuáles son esos factores que se tienen que tomar en consideración a futuro para lograr atraer más inversión extranjera al Ecuador? Más allá de este concepto general, ¿no es cierto?, de la seguridad jurídica. Bueno, uno, donde estamos fregados, obviamente, es el tema de los mecanismos de arbitraje. El hecho de que la constitución actual, que ya ahora, en base a la consulta que se hizo recientemente y que ya no va a haber constituyente, donde seguramente ahí van a querer meter este tema, pues simplemente queda fuera este mecanismo de arbitraje empresa-Estado en los principales foros donde se trata este tema y sobre todo en el foro que pertenece al Banco Mundial, que es el CIAD, donde la mayoría va a tratar estos temas. Ahora, sí es importante para los que no saben mucho de este tema, que es muy especializado, hay una tendencia en los últimos años, inclusive en países grandes como los Estados Unidos, a ir hacia atrás en cuanto a darle demasiado peso al arbitraje empresa-Estado. En los nuevos acuerdos que se están negociando, se está reduciendo la posibilidad de que las empresas puedan efectivamente ir detrás del Estado, porque a los mismos estados desarrollados esto les está afectando negativamente. Entonces sí hay que estar atento a ver cómo avanzan las negociaciones en estos ámbitos, como por ejemplo el próximo año van a entrar en negociación, lo más probable de nuevo, el nuevo acuerdo que negoció Trump en su primer término con Canadá y México, y seguro este será un tema que habrá que tenerle el ojo para ver qué pasa a la final. El otro, que lamentablemente no se encuentra ya con nosotros, el gestor de esto, porque sí me contó que tenía que salir más temprano, es la creación de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas. Yo sí creo que en la época del presidente anterior, de Guillermo Lasso, la decisión de crear esta secretaría fue positiva. ¿Cuál fue la idea principal? Tener en un solo espacio un lugar donde se monte, se construya un portafolio de proyectos para promover a nivel internacional que cumpla con lo mínimo que se requiere para que atraiga el interés de posibles inversionistas y que dependa directamente del presidente, para que el presidente pueda tomar a su nivel las decisiones para asegurar que las cosas se concreten y también reducir al máximo la posibilidad de que haya corrupción, porque esa es una realidad. Cuando esto está en manos de diferentes ministerios, ahí comienza la corrupción. ¿Qué se decidió hacer ahora? Eliminar la secretaría y pasar algo medio parecido al Ministerio de Obras Públicas, porque hay en otros lugares donde ahí está situado. Yo no estoy muy convencido que esa sea la solución. Habrá que ver con el tiempo qué pasa, pero francamente ya hemos tenido este tipo de propuestas en el pasado y no han generado resultados. Otro tema que falta, que es trascendental, esencial y fundamental, mis queridos amigos, para poder atraer la inversión, es tener lo que se denomina una ventanilla única, un one-stop shop. Aquí en el país han habido un montón de propuestas de cooperación internacional para lograr esto. La última fue del Banco Interamericano de Desarrollo. Hasta donde yo sé, no se ha terminado del trabajo. Y ya van años en esta discusión. Y vuelvo a insistir, ¿por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué no se pueden montar estas cosas? Ahí habría que analizar qué está detrás. Pero, ¿cuál es el objetivo de tener un one-stop shop? Transparencia, seguridad jurídica, previsibilidad, facilitar la tramitología. Entonces, ¿por qué no lo tenemos? Es la gran pregunta. El siguiente tema, que es trascendental y ya lo mencioné un poco ahorita, al finalizar el primero, es el sector privado necesita que se optimice y se reduzca la tramitología. Lo ideal en los países más avanzados, como muchos de ustedes saben, es tratar dentro de lo posible eliminar todos los trámites físicos y que todo se haga cero papeles. Creo que algo se ha avanzado en el Ecuador, pero no de una manera estructurada, organizada, transversal, sino por esfuerzos de diferentes instituciones, como por ejemplo, yo que sé que ahora ya uno puede tener la cédula en el celular o puede tener la licencia, algo creo que van a hacer con el pasaporte también, etc. Muchos de los trámites que se pueden hacer ahora desde los consulados son efectivamente cero papel, ya no hay necesidad de estar buscando papeles acá localmente y viajar hasta acá. Pero en general, la tramitología sigue siendo pesada y en general la tramitología para el sector empresarial en el Ecuador es demasiado costoso. Que el crear una empresa en el Ecuador en términos relativos a otros países
el constituir una empresa, el resolver los problemas de una empresa en este país es un tema muy complicado. Y ustedes lo saben mejor que nadie porque son empresarios. Y de nuevo, aquí estoy hablando en términos relativos a otros países. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar las mejores prácticas en el mundo donde sí se ha logrado romper con esta tendencia. Y aquí están algunos ejemplos, no hay que mirar muy lejos. Aquí en la región, en Sudamérica, Chile ha logrado esto. En Centroamérica, comillas, Centroamérica, Panamá. Yo personalmente conocí, cuando fui a abrir el mercado de Asia Central, cuando era ministro, perdón, de Medio Oriente, conocí el modelo de Dubái. Extraordinario. La velocidad y el apoyo que le dan a las empresas para que se abran en Dubái. Ahora que tenemos a mi primo Felipe Rivadeneira al lado en Abu Dhabi, está de pedirle pues que se pegue un saltito a Dubái y vea cómo hacen esto y cómo nos pueden cooperar para ayudarnos. En el Asia está el caso de Singapur, extraordinario, también lo conocí personalmente, y otro caso que se cita mucho es de Nueva Zelanda. Entonces, no es que tenemos que inventarnos el agua tibia, es un asunto de ir y ver a los mejores ejemplos y tratar, obviamente, de adaptarlos a nuestra realidad, lo que nos llamamos nosotros tropicalizarlos. Pero hay países, inclusive en nuestra región, que han logrado este objetivo. Y yo no veo razón alguna por la cual no podamos hacer. Y esto no es un tema de leyes. Esto, sí, hay que depurar las leyes, eliminar trámites, etcétera, pero eso es solo la primera parte. Es un problema de ejecución y voluntad para hacerlo. Tercero, tema extremadamente álgido, pero que tiene que ser tratado. Si queremos un sector empresarial competitivo y sobre todo en términos internacionales, necesitamos abiertamente, constructivamente discutir una reforma laboral que sea inteligente, que sea realista y que sea equilibrada, balanceada entre los intereses que tiene obviamente el sector empresarial para generar empleo y los derechos adquiridos que tienen los trabajadores y particularmente a través de los compromisos que tiene adquirido el Ecuador ante, por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo y su equivalente a nivel regional, etcétera, etcétera. El tema de fondo es que en el régimen que tenemos actualmente, y eso lo saben ustedes mejor que nadie, el exceso de rigidez que tenemos en el sistema actual supuestamente favorece al trabajador, pero en la práctica no lo hace, y ustedes saben perfectamente eso, porque el único resultado que tiene eso es que no promueve, no facilita, no incentiva al empleador a contratar. Entonces, ¿qué saca el empleado tener todos estos derechos si simplemente no va a conseguir trabajo? Entonces, yo sí creo que esto hay que promover esta idea para que se entienda de la necesidad de buscar un equilibrio y una reforma en este tema que es tan, todos entendemos, tremendamente sensible, pero que tiene que ser discutida. ¿Y quiénes son los grandes perdedores de esto? Aquí están dos representantes justamente, mi querida Paz y mi querida Gaby también, que te mando un afectuoso saludo, Gaby, que entienden esto perfectamente. O sea, ¿quiénes son los perjudicados de esta rigidez laboral? Primero, los jóvenes. Yo entiendo perfectamente que una empresa se le complique con tanta sofisticación y exceso burocrático el contratar a gente joven, que después no necesariamente les va a funcionar adecuadamente, pero ya tienen un compromiso legal, etc. Y por otro lado, obviamente a la gente que tiene mucha experiencia, tiene años de trabajo, que a muchos, y esto hay que decirlo transparentemente, llegado a una cierta cantidad de años, pues simplemente te agradecen por tu labor, porque es muy costoso, ¿no es cierto?, retirarlos formalmente. ¿Y cuál es? Y aquí quiero insistir, vamos a tratar esto en un momento, cuál es uno de los problemas con los jóvenes, que esos jóvenes que logran ubicarse y conseguir trabajo en un empleo formal, muchos van a terminar ¿a dónde? Ser atraídos, receptados por el crimen organizado que sí están dispuestos a reclutarlos, inclusive con valores sustanciales. Otro tema trascendental, una política tributaria adecuada. Aquí en el Ecuador hay la necesidad de transparentar el porcentaje real de pago de impuestos que el sector privado contribuye y la necesidad absoluta de optimizarlos.
aquí no hay una claridad realmente de cuánto el sector empresarial paga en impuestos, tributa en impuestos. El, ah, Se habla de 25% en lo que es básico y que supuestamente eso es inferior en términos comparativos a otros países en la región. Sí, es verdad. Pero cuando tú sumas todos los diferentes tributos, todos los diferentes impuestos que tiene que pagar el sector empresarial ecuatoriano, el valor es mucho más alto. Entonces, primero hay que hacer un ejercicio de transparentar y saber exactamente cuánto cuesta ser un empresario aquí en el Ecuador y cuánto contribuye ese empresario al Estado ecuatoriano. Y dos, sí hay, así como hablábamos de la tramitología hace un rato, más que suficiente espacio para optimizar esos impuestos, eliminar aquellos que son innecesarios, consolidar aquellos que, que se puede consolidar para de nuevo transparentar el pago de impuestos en este país. Además que eso definitivamente va a ser un elemento que va a facilitar la inversión extranjera directa, porque cuando alguien quiere invertir aquí no entiende en absoluto qué nomás tiene que pagar de impuestos. Y ojo a esto, tratando de ser prácticos, hay una propuesta que se hizo en mi época por parte del Fondo Monetario Internacional. El FMI tiene a un experto a nivel mundial en este tema. Y él analizó el caso de Ecuador y hizo una propuesta aquí en la época esto fue en la época de Lenín Moreno, y esa propuesta está ahí a la mano y deberíamos aprovechar para, en base a eso, poder actualizarla y discutir con este gran experto. Yo lo invitaría al Ecuador, por ejemplo, a que nos dé una charla y nos diga lo que ha hecho y cuáles son sus conclusiones y en base a eso que el sector privado haga una propuesta al Estado en este tema. El otro tema es un Estado más eficiente. La discusión de toda la vida es el Estado ecuatoriano es demasiado grande. Hay mucha burocracia, etcétera. Yo creo que es discutible el tema desde la perspectiva de las estadísticas y haciendo un análisis comparativo a nivel internacional, pero sí creo yo que efectivamente el Estado ecuatoriano puede ser mucho más eficiente y que para ser eficiente no necesariamente necesita tanta gente. En otras palabras, no tiene que ser un Estado grande. Lo importante no es el tamaño, sino su eficiencia, su capacidad de brindar un servicio adecuado a la ciudadanía y entre esos al sector empresarial. Por ende, tiene que ser una burocracia profesional y para que la gente, que sea una burocracia profesional por experiencia, tiene que ser gente bien pagada para que tenga la capacidad de hacer una carrera interesante, para que pueda brindar un buen servicio y que no sea fácil que caigan bajo la corrupción. Y adicionalmente lo que pasa, miren, yo he estado en el sector privado y en el sector público. Yo he llevado gente brillante a trabajar conmigo en el sector público. La mayoría de esa gente ya no está en el sector público. ¿Por qué? Porque no hay carrera, porque los salarios bajaron, ya no son competitivos y sobre todo, ojo esto, la gente más brillante y capaz del sector público termina siendo captada por el sector privado. Se los lleva al sector privado porque son muy buenos y les pagan mejor. Entonces ahí hay algo que no funciona adecuadamente. Entonces, si necesitas, puedes tener un estado más pequeño, pero tiene que estar conformado por gente de muy buen nivel, que pueda tener carreras, y la única institución que tiene una carrera interesante en este país son los diplomáticos de carrera. El resto no. Y de ahí tiene que estar acompañado esa gente por un estado que tiene procesos y que tiene sobre todo tecnología. Entonces, si queremos un estado más pequeño, tenemos que tener tecnología que complemente y mantenga y aumente inclusive esa productividad y esa eficiencia en el estado. Y ahí hay un montón de nuevos ejemplos de lugares donde básicamente se ha logrado esto. De nuevo, Dubái es un ejemplo, Corea del Sur es otro ejemplo, Singapur es otro ejemplo, entre muchos otros donde tenemos estados relativamente pequeños, pero que están conformados por élites técnicas bien pagadas y sobre todo que tienen procesos preestablecidos, transparentes, observables, comunicables, públicos y además con la mejor tecnología para los procesos. Y ahora más que nunca eso es factible gracias a los blockchains, gracias a la inteligencia artificial, esto se puede lograr. Otro tema que saltó como coyuntura
el año anterior, pero es un problema que ha estado oculto durante años aquí en el país y los empresarios lo saben mejor que nadie, es el tema energético. O sea, aquí en el Ecuador la producción de energía es menor a la demanda año por año. Y esa tendencia tiene que cambiar. Y si no hay energía, nada funciona, pues simplemente. Y no hay cómo producir, ¿no? Ustedes lo saben mejor que nadie. No hay cómo vender, etcétera, no hay cómo comercializar. Entonces, sí es necesario que el sector privado, para mantener y fortalecer su competitividad, desarrolle, en el país se desarrolle una matriz energética que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué hay que hacer ahí como mínimo? Primero, seguir hacia lo que se viene planteando desde hace algún tiempo debido a las fortalezas que tiene el Ecuador, de ir hacia una matriz principalmente basada en energías renovables, pero con ciertas condiciones, en base a sobre todo lo que nos pasó el año anterior, que es el tema del cambio climático. Tiene que ser diversificada en tipos y en geografía. El Ecuador le apostó a la hidroeléctrica y le apostó sobre todo a las grandes hidroeléctricas. ¿Cuál fue el resultado de eso? Deja de llover en el sur del país y nos quedamos sin energía. O el río se llena de piedras y otras cosas, se daña la represa y ya no hay energía. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Y esto le planteamos, me acuerdo, al ministro encargado del momento, a Luque, en el gobierno del presidente Noboa, cuando justamente el año anterior, cuando se dio el estiaje, a mí me tocó presentarle estas cosas, cuando era director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Lo que se plantea es, sí, sigamos trabajando con hidroeléctrica, porque el Ecuador tiene mucho potencial, pero no necesariamente grandes proyectos hidroeléctricos, sino pequeños y medianos geográficamente ubicados en diferentes lugares del país y sobre todo donde está la fuente del agua, como lo hacen otros países exitosamente. Pero también seguir invirtiendo en energía solar, por las características que tiene el país. Seguir invirtiendo en energía eólica y no solo pensar, como en el caso de Loja, que ha sido exitosa, ¿no es cierto?, en tierra, sino la mayoría de la energía eólica se da en el mar, en el océano, y ahí no se ha explotado eso. ¿Y por qué no pensar en otras energías donde el Ecuador tiene un potencial monumental y que es sostenible a largo plazo y limpio, como la energía geotérmica? Yo conozco un proyecto canadiense que quería explotar energía geotérmica aquí en el Antizana. Ellos decían que había un potencial gigantesco. Nadie les paró bola. Nadie les paró bola. Y ellos iban a invertir y todo. Entonces, se puede hacer un mucho desde esta perspectiva. Ahora, en base a la experiencia que tuvimos del año anterior, obviamente hay que fortalecer también las fuentes de energía no renovables. No hay cómo escatimar, porque mañana por alguna razón no hay sol, no llueve o lo que sea, no hay viento. Sí necesitamos sostener, ¿no es cierto?, la capacidad energética del país. Entonces, yo sí creo que es necesario tener una base de energías basadas en no renovables, idealmente no en diésel, sino en gas licuado, por ejemplo, y el Ecuador tiene potencial también ahí en el tema del gas, que es más barato, para producir energía termoeléctrica cuando es necesario, pero no necesariamente como primera fuente. 3, muy importante, continuar con el tema de la interconexión regional. Ya estamos conectados bastante bien con Colombia. Debemos continuar dentro del contexto de la comunidad andina, la conexión con Perú, e inclusive de Perú hacia el sur, hacia Mercosur, hacia Chile, etcétera. Es totalmente realista y eso puede ayudarnos mutuamente a todos los países. Cuando uno no tiene energía, el otro le otorga, etcétera, etcétera. Y muy importante para el sector empresarial, el Estado tiene que promover la inversión en autogeneración, pero eso no quiere decir a partir de mañana usted me genera energía para su fábrica, sino yo le doy los incentivos para que usted pueda montar esa capacidad y que inclusive si es que genera una oferta superior a lo que usted demanda, a lo que usted consume, usted puede vender esa energía a terceros. Eso está algo discutido desde el año anterior, pero no termina de concretarse adecuadamente y sobre todo de promoverse. Entonces, por ejemplo, está el tema de los paneles solares. Conozco yo ya muchas empresas aquí en el Ecuador que han llenado sus fábricas, sus techos de paneles solares y ahora tienen autosuficiencia. Pero también hay otras fuentes, muchos están invirtiendo, a lo mejor algunos de ustedes, en pequeñas centrales termoeléctricas o hidroeléctricas, etc. Pero eso se tiene que hacer con el apoyo del Estado.
porque al fin y al cabo eso le beneficia al Estado, porque le beneficia porque ustedes dejan de consumir energía de la red nacional, y dos, porque pueden vender energía a la red nacional, y tres, porque ustedes producen para el bienestar del país y de una manera más competitiva. Otro tema, desarrollo sí, pero sostenible, mis queridos amigos. Esa es la tendencia en el mundo. Ahora ustedes me van a decir, sí, pero el señor Trump y los americanos están yendo en contrasentido, sin duda alguna, pero hay que ver qué hace el resto del mundo. Y por el momento el resto del mundo sigue pensando así. Y si, por ejemplo, queremos hacer negocios con la Unión Europea, si no cumplimos lo que ellos plantean en el Pacto Verde y en iniciativas como de la granja a la mesa, simplemente no vamos a poder a futuro exportarles. Entonces, hay que fomentar las actividades empresariales en el Ecuador, pero cada vez más vendiendo la idea de sostenibilidad, procesos amigables con el medio ambiente, como por ejemplo el promover en el país este tema de la economía circular, entre otras cosas. Desarrollar programas de apoyo, esto es trascendental y es otro tema que yo he promovido toda la vida y que el Estado no termina de entender su importancia, que es desarrollar con el apoyo del Estado programas para la obtención de certificaciones que permitan justamente que nosotros nos podamos diferenciar en los mercados internacionales. Obtener certificaciones ambientales, certificaciones laborales, certificaciones de comercio justo, certificaciones orgánicas, certificaciones de buenas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos que el Estado utilice adecuadamente la plata en algo beneficioso que va a generar productividad, competitividad y exportaciones, aquí tienen ustedes un programa real. En vez de estar subsidiando por subsidiar, que pongan plata en este tipo de programas que va a generar mayor rentabilidad y beneficio para el sector empresarial de todos los tamaños, y particular de los pequeños y medianos que no pueden llegar a certificar sus procesos. Un ejemplo de eso es esta obligación que afortunadamente se ha ido extendiendo en el tiempo, nos han ido dando más tiempos, de que si queremos exportar cacao, por ejemplo, o palma africana a la Unión Europea, tienes que tener un certificado que me demuestre que no ha habido un proceso de deforestación en tus tierras. Eso cuesta plata. Las grandes palmicultoras del país ya lo tienen. Pero ¿qué pasa con los pequeños cacaoteros? ¿Dónde sacan la plata? Ni siquiera están conscientes muchas veces de esto. Ok, pasamos y voy a acelerar en honor al tiempo a lo que es la agenda de transformación profunda y sostenible del país. Y aquí creo que todos vamos a estar de acuerdo cuáles son los elementos principales. El primero es, necesitamos un sistema de seguridad social funcional y sostenible. Esto obviamente puede caer también en la parte de competitividad, ¿no es cierto? La agenda de competitividad, porque esto afecta directamente a las empresas. Pero esto tiene un espectro mayor, ¿no? Una trascendencia mayor. Entonces, necesitamos un sistema de seguridad social que se sostenga en el tiempo. Cuando tú tienes que la población en Ecuador envejece progresivamente y cada vez tienes menos jóvenes que aportan al seguro social. Entonces, sabemos todos que esto es fundamental. ¿Qué es lo que se propone ahorita? Lo que se ha propuesto ahorita, y yo lo conozco de cerca, es básicamente que la idea es que el seguro social ecuatoriano es sostenible si se dedica exclusivamente a lo que es justamente eso, un seguro social, una caja de ahorro básicamente. La conclusión es que lo que impide al seguro social, más allá de la deuda que tiene el Estado, etcétera, de que sea sostenible, es todo el elemento de salud. Eso es lo que le desfinancia. Entonces, ¿qué es lo que se planteó? Y esto es verdad, lo dijo Novoa, yo creo que se le chispoteó y creo que eso sí tuvo una afectación importante en Nicolás, en el sí y no. Se le chispoteó al hombre. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo básicamente que la idea es sacar la parte de salud y pasarle al Estado. Algo que es complejo porque, lógicamente, el sistema de salud del IES no solo pertenece al Estado, sino también a ustedes, los empresarios, y obviamente a todos los que aportan al IES, ¿no es cierto? Pero, ¿quién está detrás de esta idea? Algo se ha discutido esto en el FMI, entonces de nuevo yo les puedo poner en contacto con la gente que ha trabajado en este tema, y hubo sobre todo una propuesta de dos grandes economistas de este país que son los que plantearon esta idea, ya en la época de Lenín Moreno y continuó en la época de Guillermo Lasso, etc. Uno es Augusto de la Torre, que fue el economista jefe para América Latina del Banco Mundial y sigue allá,
y el otro es el Simón Cueva, que ahora es el rector de la Universidad Internacional de Ecuador. Ellos son los que plantearon esta idea. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a todos los presentes? Invitemos, Nicolás y Ernesto, a ellos a que nos cuenten cuál es su visión. ¿Por qué le plantearon al gobierno, a tres gobiernos seguidos le han planteado esta idea, ¿no? ¿Ok? La siguiente, que es fundamental, es la necesidad de seguir manteniendo la disciplina fiscal, por más que duele en el alma, ¿no? Qué duro que es ser disciplinado, y eso lo sabemos y nos cuesta más a nosotros en términos relativos a los latinos que a otras culturas como los suizos, ¿no? Yo viví 8 años con los suizos allá y sé que para ellos eso es fácil, pero para nosotros es más complejo y sí necesitamos, lamentablemente, sobre todo en la actualidad, en el contexto que tenemos, una disciplina fiscal importante. Sobre todo, ¿por qué? Porque estamos endeudados, porque gastamos más de lo que generamos, de, lo que, de los ingresos que entran al Estado. Entonces, a eso hay que cambiar, no puede ser indefinidamente. Entonces, se necesita esa disciplina fiscal. Bueno, ¿dónde están las bases de lo que está haciendo el Estado actualmente? En el acuerdo que negoció con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y en el programa vigente por el cual nos han dado un montón de plata, que sin esa plata el país estaría fregado. Digamos las cosas como son. Porque mucha gente ignora que si el Fondo Monetario Internacional no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo y sale un informe o simplemente el fondo dice no te presto plata, automáticamente el resto de instituciones multilaterales, inclusive bilaterales, no te prestan plata. Entonces el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas, los bancos gringos de segundo piso, etcétera, no te prestan plata. Porque el FMI está mandando un mensaje que no estás haciendo bien las cosas. Entonces, es mucho más complejo de lo que mucha gente cree el tema del FMI. Entonces, es positivo que el FMI considere que estamos haciendo bien las cosas. Y ahí podemos hablar, si quieren, más extensamente, porque ustedes saben que yo manejo bien ese tema. Y bueno, de nuevo, ahí el tema es el endeudamiento, ¿no? Estamos cerca, depende de cómo vemos el tema, pero el endeudamiento total está cerca del 80% del PIB. Entonces, aún es manejable, pero ya llegamos a los límites, señores. O sea, no podemos seguir endeudándonos más. Entonces, hay que ver cómo eh, o reducimos progresivamente ese endeudamiento o cómo nos endeudamos de una manera inteligente, con un endeudamiento de calidad y tratando de diversificar para no tener que depender de nada. En ese sentido, el financiamiento que conseguimos de las multilaterales es el mejor, porque desde el punto de vista de la calidad de financiamiento es el más barato que se puede conseguir. Pero también me contento que más allá de que nos guste o no nos guste, miren, el mismo gobierno del presidente Noboa está planteando conseguir financiamiento de la China. No, yo no veo ningún problema en eso, lo importante es ver cuáles son las condiciones en las cuales se nos va a otorgar ese financiamiento. Y hay que buscar otras opciones también. Y bueno, el tema de fondo, ¿no? Esta es la discusión de todo esto, y no sé cuántos economistas están presentes en la sala, pero esto es como que vino primero el huevo o la gallina, ¿no? Recién alguien me contaba que científicamente acaban de comprobar estas últimas semanas que la gallina vino antes que el huevo. Aún no entiendo muy bien cómo es eso, pero que ya está demostrado eso científicamente. Pero así como la gallina y el huevo es este tema, ¿no? Disciplina fiscal o crecimiento. ¿Cómo lograr disciplina fiscal, pero que eso no te afecte el crecimiento? Miren, ahorita para este año el Banco Central está planteando 3,8% de crecimiento. El Fondo Monetario en su último estudio ahora, que lo hizo recientemente, es 3,2. Próximo año 1,8. El Banco Central, 2 el FMI. Hay gente que plantea menos. Te pedía, Vero, que me dejes terminar para que tengas todos los elementos de juicio. Ya me falta poquito. Yo creo que eso va a ser más útil. Entonces, el, ah, am, el, am, el tema es, todos sabemos que por lo menos necesitamos crecer al 5%, por lo menos para salir de la situación en la que estamos e ir hacia la senda del supuesto desarrollo. Entonces, ¿cómo buscar ese equilibrio entre las dos cosas? Pero definitivamente necesitamos disciplina fiscal ante la realidad en la que estamos, pero tiene que tener la suficiente apertura y tiene que ser estratégicamente inteligente para no afectar el desarrollo y sobre todo, como lo plantea ahora el Fondo Monetario, blindar por lo menos a los segmentos de la población más sensible a través de mecanismos de subsidio, etcétera. La gran incógnita siempre ahí es la clase media, ¿no? La clase media es la que sufre la consecuencia de este tipo de paquetes.
Ok, el otro tema, y ya voy cerrando, lucha contra la inseguridad y el crimen transnacional organizado. Esto lo conocen, esto lamentablemente no lo hubiéramos discutido hace 10, 15 años. Ahora es una triste realidad en nuestro hermoso y querido Ecuador. Esto también podría estar en el tema de competitividad empresarial porque afecta a las empresas directamente y desde diferentes aristas. El Ecuador como centro importante para el crimen transnacional organizado y sus relaciones a nivel mundial. Aquí lo que quiero simplemente transmitir, que muchos de ustedes saben, esto ya no es el crimen ahora en el Ecuador no es no es un tema nacional, territorial y segmentado, dividido, etcétera. Todo está organizado y está relacionado al ámbito internacional. Hay que entender que el crimen ha llegado a nivel internacional, ha llegado a un punto donde funcionan como multinacionales. Ya no solo contratan sicarios para matar gente o gente para mover drogas, contratan abogados, contadores, banqueros, etcétera, para manejar los negocios y están totalmente integrados y relacionados. Entonces, las mafias y carteles de Colombia con los de México, y estos están conectados a la mafia rusa, a la mafia bielorrusa, a la mafia italiana, a los albaneses que son intermediarios, y todos mueven todo el portafolio de negocios, y ya no solo uno. Entonces, están en tráfico de drogas y estupefacientes, están en tráfico de armas, en tráfico de personas, están todos los negocios ilícitos conjuntamente. Y si les va mal en uno, mejoran en otro. Por eso funcionan como empresas transnacionales. Y es con esto lo que nosotros tenemos que pelear. Entonces ahí la respuesta está muy clara. O sea, el Ecuador solo no lo puede hacer. Necesita trabajar con el resto, necesita trabajar con los países andinos, necesita trabajar con los países de América Latina, necesita trabajar con los Estados Unidos, necesita trabajar con la Unión Europea, entre otros. Porque esto es un problema de los resultados de la globalización y solo puede ser peleado eficientemente a nivel global. Entonces, la nueva política migratoria, ahora vamos viendo ciertos segmentos y cuál es el estado actual. La nueva política migratoria de los Estados Unidos y sus efectos en la migración ilegal y en el tráfico de personas. Una buena noticia para el Ecuador es que con la llegada del presidente Trump y con la posición radical que ha tomado en el tema de las fronteras, se ha reducido radicalmente la migración a los Estados Unidos y ha dejado de ser interesante el Ecuador como un punto intermedio para llegar a los Estados Unidos. Pero mucha gente ya no viene al Ecuador porque la idea, como ustedes saben, con este tema de las puertas abiertas que teníamos como política anterior de movilidad humana, era no venir a instalarse al país, excepto para hacer justamente negocios sucios en muchos casos, sino de aquí agarrar e irse para los Estados Unidos. Eso ya se acabó o por lo menos se ha reducido radicalmente. Entonces, ojo a lo que les digo, este negocio se les está cayendo a los grupos criminales a nivel nacional e internacional. Segundo, de la cocaína al fentanilo, o como se diga, fentanyl, ¿no? En inglés. Una realidad es que en los Estados Unidos, mis queridos amigos, en términos relativos, el consumo de la cocaína está cayendo y lo que está creciendo es el consumo de fentanilo. Eso para nosotros es bueno. ¿Por qué? Porque por aquí no pasa el fentanilo. El fentanilo se produce en México y en los mismos Estados Unidos utilizando materia prima de la China particularmente y de otros países del Asia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya en los Estados Unidos se consume menos cocaína de ser un negocio de bala desde acá. Por eso es que la mayoría de la cocaína que aún sale por los puertos ecuatorianos no va a los Estados Unidos, sino a Europa. Y por eso es muy positivo que Europa sí está apoyando con varios proyectos de cooperación para justamente impedir ese tráfico de cocaína y otros estupefacientes hacia Europa. Y hay varias instituciones como la Corpey, a la cual yo trabajé, FedEx, etcétera, que están trabajando con la delegación de la Unión Europea en el tema de los puertos, etcétera, en la actualidad, y eso es algo muy positivo. Pero para nosotros, por más doloroso que sea para los consumidores americanos, si mañana desaparece o se reduce sustancialmente el consumo de la cocaína y es reemplazado por básicamente drogas que provienen de fármacos, que son de químicos, obviamente va a dejar de ser el Ecuador interesante para eso. Pero eso implica que los grupos aquí van a buscar otros negocios que reemplacen a ese. Entonces eso me lleva a la minería ilegal. En el Ecuador, mis queridos amigos,
¿cuál es el principal negocio ahorita para los señores de la crimen nacional e internacional? La minería legal, les está llenando los bolsillos y con eso financian sus actividades. Desde esa perspectiva, yo creo que yo sí quiero aplaudir la decisión valiente que ha tomado el gobierno de ir y tomar esas zonas, bombardear, destruir eso. Pero es la única manera de algo, tratar de reducir la capacidad que tienen de financiamiento estos grupos criminales. Y por eso yo estoy a favor de la minería legal, porque prefiero la minería legal a esta cosa, pues, más aún en este entorno que les estoy planteando. El tráfico de armas, también hay tráfico de armas aquí que no están necesariamente dirigidas al Ecuador, sino sobre todo hacia Colombia, para arriba. Eso también hay que tratar de controlarlo. Y finalmente, y esto es un tema que es duro aceptarlo, muy sensible, pero que tenemos que tenerlo consciente en la mente, es que el Ecuador es interesante para el crimen transnacional porque somos una economía dolarizada. Y como somos una economía dolarizada, somos el paraíso para el lavado de dinero y activos. Por eso es fundamental, trascendental, esencial el trabajar para el tema de impedir el lavado de activos del crimen organizado en el país, pasar las leyes como el mismo fondo ha planteado y ha recomendado para lograr este objetivo. Porque si se les corta en la capacidad de lavar su dinero y sus activos, se les golpea fuertemente. Bueno, Ernesto, 10 minutos más. El invertir en un pueblo saludable es invertir en un pueblo productivo. Esto lo conocen perfectamente. Ahí solo les planteo la paradoja de la desnutrición infantil. O sea, ¿cómo puede ser posible que en un Ecuador tan rico en alimentos tengamos desnutrición infantil? Todos los modelos que se han hecho, inclusive en el contexto latinoamericano, estudian el caso de Chile, por ejemplo, demuestran que el desarrollo de la sociedad se da a partir del momento en que desaparece la desnutrición infantil. Y esto es un tema fundamental para nosotros los empresarios, porque yo me imagino que ustedes como empresarios no quieren tener a gente que ha tenido desnutrición infantil trabajando para ustedes, porque no están en sus mejores capacidades para poder ser productivos. Entonces hay que eliminar este tipo de cosas y hay que trabajar para que el sistema de salud en Ecuador sea bueno y la población tenga acceso a una buena alimentación. Y creo que ahí el sector privado tiene mucho espacio para trabajar. En Colombia, por ejemplo, se levantaron interesantes campañas para el consumo de la leche. Hay que analizar qué han hecho otros países de la región para lograr este objetivo. El otro es el invertir en un pueblo educado con principios y valores éticos. Entonces, la necesidad de promover una educación práctica que se adapte, entre otras cosas, a las necesidades del mundo productivo. Entonces, ahí sé que ustedes están trabajando como ANDE en este tema y aplaudo y es fundamental. No solo tenemos que tener una buena calidad de educación a todos los niveles, buenas universidades, que yo creo que hay buenas universidades en el sector privado y también inclusive en el sector público. Se puede mejorar, sí, pero sobre todo, y esto lo sabe mejor que nadie, necesitamos que a nivel del Estado se promuevan la educación práctica, la educación técnica, y no inventar el agua tibia de nuevo, sino trabajar como ya se está haciendo en el país con aquellos modelos que han demostrado ser eficientes, efectivos, como el famoso modelo dual alemán. Ahí hay varias iniciativas en ese sentido, y yo recomiendo mucho el modelo suizo. Yo viví 8 años en Suiza. A mí lo que me gusta del modelo suizo es que no está limitado solo a bienes, sino también a servicios, que no necesariamente tiene el modelo dual. Entonces, por ejemplo, en el modelo suizo, tú tienes gente que llega hasta ciertos niveles en instituciones, por ejemplo, bancarias. O sea, les forman para ser operativos en los bancos. Por ejemplo, para trabajar en las áreas operativas de los bancos. Y después, si quieren estudiar en la universidad y todo, pueden terminar en del front-end, lo que llamamos, ¿no? De manejo clientes, etcétera. Pero pueden hacer una carrera técnica en un banco, por ejemplo. Entonces, les invito a que analicemos los dos modelos y puedo ponerles en contacto con gente que maneja el modelo suizo. La necesidad de preparar a las nuevas generaciones en el uso de tecnología y ahora sí, señores, el tema de la inteligencia artificial. Esto está cambiando las reglas de juego en todos lados. No creo que va a ser tan radical en el corto plazo como muchos dicen, pero definitivamente de una persona que está utilizando la inteligencia artificial en todas sus actividades, inclusive en la enseñanza, les puedo asegurar que esto cambia las reglas del juego radicalmente.
Si uno no sabe utilizar la inteligencia artificial en el mundo empresarial, en el mundo educativo, en su beneficio, esto nos vamos a quedar atrás. Y eso es lo que a mí me preocupa. Un tema que hemos discutido largamente y que va de la mano de los principios que tiene Ande. Yo creo que ahora más que nunca hay la necesidad del retorno de la ética y de los principios en las aulas. Yo creo que uno de los peores errores que se pudo haber cometido es eliminar la ética y los principios, la enseñanza de los principios en los colegios, las escuelas, en los colegios, en las universidades. Yo que he formado a cerca de 30 generaciones de alumnos en diferentes universidades del país, he ido viendo cómo se ha ido degradando los principios éticos en las nuevas generaciones. Y esto es trascendental porque de ahí nace todo. Entre esos, la necesidad de entender la necesidad de cooperar y trabajar de manera mancomunada por un beneficio que está por encima de uno. Fortalecer la institucionalidad, eso, las estructuras del Estado, las instituciones del Estado que vuelvan a tener legitimidad. No voy a entrar en el detalle. Obviamente los principios democráticos que están siendo atacados en todos lados del mundo, inclusive en los países desarrollados, donde lo que está sobresaliendo son las autarquías, las autarquías, o sea, basado en las autoridades, en el populismo, en el nacionalismo nefasto, porque hay positivo, pero hay también el nefasto, etc. Y trascendental, ir hacia un modelo de una clase media próspera. Todos los modelos de los países que son sostenibles en el tiempo, que tienen democracia fuerte, que son relativamente pacíficos, donde prevalece la cooperación, es básicamente los países que tienen clase media fuerte. Aquí en América Latina, creo que el mejor ejemplo a seguir es el caso de Uruguay y hasta cierto punto a mí me gusta mucho el modelo de Costa Rica. Así es. Ok, y esto de aquí, con esto cierro. Promover el diálogo y la cooperación entre los diferentes actores relevantes o sea, a la final, todo esto para qué decir, para promover, ¿qué hay que hacer de ahora en adelante? ¿Qué es lo que Ande quiere hacer? Es promover el diálogo y la cooperación entre los diferentes actores relevantes de la sociedad civil, el Estado y los gobiernos de turno, porque los gobiernos de turno están permanentemente cambiando. Entonces, para esto ya hicimos inclusive un ejercicio en Ande. Hay que identificar aquellos actores que son relevantes y que tienen una imagen positiva en la población ecuatoriana, en los ciudadanos ecuatorianos. Ahí, insisto, el sector productivo nacional tiene mucho que hacer y decir. Las iglesias, la católica romana, que es la principal, pero hay otras iglesias que también están dispuestas a apoyar esto. Las fuerzas del orden, el ejército, la policía, la academia, los tanques de pensamiento como los que están presentes aquí, etcétera, etcétera. Hay que unirles a todos ellos y conjuntamente plantear una propuesta. Dos, que hemos hablado larga y extensamente siempre en EANDE, es tener políticas de Estado en temas claves para el adecuado desarrollo del país en el largo plazo. Este es un país que es absolutamente carente de políticas de Estado. Cada país, cada gobierno que entra al poder comienza de cero. Todo lo que hizo el anterior es malo, nada es bueno. En el mismo gobierno cambian los ministros, cambian los viceministros, cambian los subsecretarios, cambian los directores y es un comenzar de nuevo de cero. Cada uno viene con ideas diferentes, quiere absolutamente destacar lo que a él le interesa y nada se puede generar a largo plazo. El ejemplo que yo doy siempre es, en los 6 años que yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C., trabajé con 7 ministros de Economía y Finanzas y cada uno tenía una visión totalmente diferente de lo que había que hacer. Y bueno, ¿dónde están los ejemplos de lo contrario, donde se ha logrado generar políticas de Estado en temas claves, como justamente en el tema de la política fiscal, en el tema de la promoción de las exportaciones, la atracción de las inversiones y otros temas? El caso de Chile, Perú, que a pesar de toda la inestabilidad política, o que siguen metiendo a la cárcel a todos los presidentes, sigue teniendo políticas de Estado en estos temas. Costa Rica, que es un modelo, vuelvo a insistir, que vale la pena que lo estudiemos de cerca porque es un país muy parecido al nuestro y inclusive es más pequeño en muchos sentidos, y el caso de Uruguay, que es una sociedad muy interesante. Y de nuevo, y con esto cierro, Ernesto, agradeciéndote tu paciencia y la de todos los que me escucharon, no reinventar el agua tibia, sino tomar en consideración lo que ya se ha hecho, tratar de entender por qué no ha funcionado y de ahí partir con las buenas ideas que se han propuesto en el pasado. Por ejemplo, hay una agenda que se elaboró en la Cámara de Comercio de Guayaquil hace algunos años, justamente para plantear esta idea. Hay que recuperar ese documento.
Está la Agenda 2030 que se planteó hace poco, donde participaron algunos empresarios y gremios importantes del país. No llegó a prosperar. Hay una consultoría que realizó, por ejemplo, el INCAE para la Cámara de Industria, la Producción y Empleo de Cuenca hace unos años, muy interesante con este objetivo. Deberíamos hablar con el INCAE y otras instituciones para ver qué hicieron y qué podemos obtener de ese trabajo ya realizado para ganar tiempo. Con esto, vuelvo a insistir, les agradezco mucho. A Verónica le pido disculpas y le agradezco que haya esperado hasta el final. Y gracias por haberme escuchado. Espero que esto sea de utilidad para ustedes. Al fin y al cabo, el objetivo final era darles elementos para que ustedes puedan reflexionar hacia esta fantástica idea que tiene Ande de la hoja de ruta Ecuador. Muchas gracias a todos. Eh, Gracias. En realidad la presentación fue impecable. La agenda que acabas de presentar, Francisco, es realmente eh, impresionante porque en realidad parece sencillo todo lo que se representa, pero ahí toca un trabajo muy importante de, primero, autoridades del Estado, por supuesto, tienen que participar el Estado y el gobierno de turno, indudablemente todos los sectores. Y adicionalmente, el plan de acción que se defina definitivamente nos exige que empatemos todo este conocimiento que tú acabas de presentar en este momento hacia el objetivo de nuestro proyecto hoja de ruta. De tal manera que, antes de nada, quiero agradecerte por la claridad de los conceptos y sobre todo por el contenido mismo de lo que acabas de presentar. Realmente, si los gobiernos en un momento determinado tomarían como base no todo lo que has presentado, porque en realidad aquí tú reúnes una cantidad de iniciativas que definitivamente irían en el sentido positivo. Indiscutiblemente yo creo que los gobiernos, si se centrarían en 4 o 5 ejes fundamentales, creo que daríamos un avance importantísimo. De tal manera que quiero agradecerte y felicitarte. En realidad, superaste todas mis expectativas y lo único que te digo es nos dejas una información valiosísima para nuestro futuro. No sé si Verónica quería hablar, así Sí, que le sí. damos la palabra a Bueno, Verónica. primero, Francisco, realmente estoy de acuerdo totalmente con Nicolás, tu discurso, tu intervención no solo ha sido elocuente, sino que verdaderamente es inspiradora. Gracias por dejarnos con una visión tan clara de futuro. A mí me preocupa un tema que es fundamental y es el fortalecimiento institucional y la mejora de la gestión pública en Ecuador para la inversión extranjera, ¿no? La implementación, como tú decías, de políticas públicas efectivas, el fortalecimiento de esa institucionalidad. Pero ¿qué hacemos con todo lo que está sucediendo con la corrupción, Francisco? Porque ahora la corrupción es una institución y como tú dijiste, ahora transnacional. ¿Cómo podemos hacer para que se mejore la transparencia en la rendición de cuentas? No solo en el tema de las cuentas de lavado y todo eso, sino en general, en la educación, volver a la ética, como tú decías, pero estamos viviendo una era de corrupción terrible. Así es que yo quisiera que nos hables un poquito más sobre ese tema, porque a mí me parece fundamental para poder atraer inversión extranjera y poder mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. ¿Deseas, Ernesto, que tome la palabra ahorita? eh, a ver, sí, sí, y me anoto después para tocar un punto adicional. Adelante, Francisco. Eh, Bueno, la verdad, mi querida Verónica, bueno, antes de nada, un afectuoso saludo y gracias por tus comentarios muy valiosos. Es el tema de fondo en la actualidad, ¿no? Vuelvo a insistir, es paradójico y triste. Yo no digo que en el pasado no haya habido corrupción en el país, pero no a este nivel tan abusiva, tan presente, tan evidente como lo hay ahora, ¿no? Pasamos de ser un país tranquilo a ser un país realmente
afectado drásticamente por la corrupción a todos los niveles, en lo político, en lo productivo, en todos los estamentos de la sociedad, y eso es tremendamente triste. No los voy a mentir, pero bueno, hay que mantenerse fuerte, positivo y buscar, como tú dices, soluciones para esto. Específicamente en lo que respecta al tema de la atracción de inversiones. ¿Qué haría yo si estuviera yo ahí sentado como ministro? Uno, trabajar de nuevo invertir en la imagen país. O sea, primero comenzar a hacer entender afuera que el Ecuador tampoco es que es el, el, el quinto infierno, ¿no? De Dante, ¿no? Porque lamentablemente, como ustedes saben, la percepción desde afuera siempre es peor que la realidad. A mí me llama gente y piensa que aquí nos estamos rematando. Y no es así, como ustedes saben. No podemos, obviamente, evitar decir la verdad, que la situación del crimen en el país y la corrupción es alto, pero no, tampoco es que impide que se pueda seguir saliendo adelante. Entonces, primero hay que trabajar en vender lo positivo del país, una imagen más realista de lo que está pasando. Dos, estas iniciativas como el One Stop Shop, o sea, tener un solo lugar donde tú tengas gente profesional que sea la que reciba a los inversionistas y les acompañe desde el principio hasta el final en el proceso de que inviertan en el país. Y que puedan coger un teléfono y llamarle directamente al presidente si hay una traba. Esa es la única manera de eliminar la corrupción. Y por eso, si bien estoy a favor de muchas cosas que el gobierno ha hecho, en este caso sí no me parece que fue una buena idea el haber eliminado la Secretaría de Alianzas Público-Privadas que dependía directamente de la presidencia y pasarle al METO, porque lo único que logras con eso es volver a generar espacios transaccionales donde te piden básicamente dinero para que las cosas salgan. Y simplemente no permiten que las cosas avancen, etcétera, etcétera. Entonces, estos son ejemplos pequeños que pueden permitir reducir esto. Y de ahí, a nivel general, insisto en esta idea, Verónica, de que como van las cosas, ya la migración deja de ser un negocio interesante. Si sigue este tema de las drogas de origen químico, artificial o como le quieren llamar en Estados Unidos, la cocaína va a ser cada vez un menor negocio. Entonces, ¿qué les queda a esta gente? Entonces les quedaba la minería ilegal, eso hay que impedirle. Entonces ahí tú les matas. Si les quitas la minería ilegal, les afectas de manera sustancial. Y por eso comienzan a poner bombas y matar gente, porque ahí les estás golpeando directamente. Pero la esencia, y con esto cierro en esto, es esta idea de ir detrás del dinero. Y para eso necesitas normativa y sí se ha logrado desde la época de Lenin Moreno en adelante. Muchos son no propuestas del país, sino que el FMI ha insistido para darnos plata que se tiene que plantear esa reforma. Lo que a mí me da pena, ¿no? Pero muchas veces pasa eso. Muchas de las reformas sustanciales que se dan a los países no se dan desde adentro, sino desde afuera, ¿no? Entonces, que ayudan justamente, por ejemplo, a reducir al máximo los efectos del lavado de dinero. Eso sí afecta. Si tú les atacas a donde está la plata, eso tiene un efecto, obviamente, a todo nivel. Gracias, gracias Francisco. Gracias, Eh, Francisco. Antes de darle la palabra a Gabriela, eh, primero quiero sumarme a las felicitaciones. Yo también estoy encantado. Lo que tú has presentado definitivamente es una herramienta excelente para tener claro por dónde van las cosas y más o menos ubicadas las prioridades, que era el tema del día. A ver, quiero mencionar un punto que no sé exactamente dónde encajaría dentro de este panorama que has propuesto, pero que considero que es también prioridad y que al momento, me refiero a los famosos paros. Vivimos uno recientemente, el tercero en los últimos años. Me parece que podría encajar dentro del ámbito atracción de inversiones, entre otros. Y simplemente quiero plantear que ese punto también debe ser prioritario para el Ecuador en el sentido de encontrar la manera de eh, blindarle al Ecuador de que ocurran estas cosas. Para mí que la mejor manera de lograrlo es que actúe la justicia como debería, porque hay leyes que en teoría previenen y protegen de estas
agresiones y actos vandálicos y criminales. Si es que la justicia actúa y se sanciona con todo el peso de la ley a los responsables de estos actos, desde quienes ordenan desde arriba hasta quienes afectan directamente a personas, a negocios, pues ahí tal vez la próxima vez los que quieren invitar o motivar a estas situaciones, lo pienses dos veces. Si saben que quien hizo eso la vez anterior está en prisión se supone que como acto terrorista, entiendo que es hasta 8 años la pena, y además con la responsabilidad de compensar e indemnizar a quienes han sido afectados. Eso lo planteo como un anhelo que creo que es compartido por todo el país. Lo que pasa es que aquí como se acaba un incendio y ya aparecen otros, entonces ya nos olvidamos del anterior hasta que llegue otra vez. Pero este es un tema que no podemos descuidar y que tenemos que atacar. Eso, más que como pregunta, lo planteo un poco como añadir un puntito que es chiquito, pero que no deja de ser importante, porque tiene que ver con nuestra imagen. Ahí también eh, cuenta lo que decía Francisco en el sentido de que estas cosas, inclusive viendo desde afuera, lucen mucho peores de lo que son. Y todo eso afecta en varios sentidos a todo lo que estamos trabajando. Bueno, dicho esto, le paso la palabra a Gabriela para que haga su intervención. Adelante, Gabriela. Muchísimas gracias, Ernesto. Super flash, Francisco. Primero, qué extraordinario escucharte como siempre. Muchas gracias por ese gran resumen. Hay dos cosas, porque claro, qué pena que justo se desconectó el Roberto. Él era justo mi jefe en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas y lo que nos pasaba un montón era, y lo discutimos mucho, es la cantidad de expertos que realmente deberíamos tener en el país para lograr desarrollar los proyectos, por ejemplo, en APPs. Entonces, no era solo como la inversión que tiene que hacer el Estado, sino también esos incentivos, ¿no es cierto? Como para tener las personas específicas que sepan cómo desarrollar esos proyectos en esos espacios. Entonces, sí es una pérdida como súper triste en ese sentido en términos de inversiones. Ahora, una cosa que conversábamos con el Augusto de la Torre el otro día era, antes del 2008, nosotros teníamos este fondo de inversión nacional, ¿no es cierto?, que nos ayudaba o que estaba pensado en las crisis económicas. Y ahí tal vez, Francisco, te hago la pregunta, porque lo que me explicaba ahorita el Augusto es cómo nosotros hacemos para justificar el tener ahorita un fondo si es que tienes tantas necesidades de vuelta en el país. ¿Qué tal te parecería a ti la idea, por ejemplo, de retornar a este fondo de crisis, ¿no es cierto?, de asistencia, cuando realmente, o sea, deberíamos tenerlo, pero ¿cómo hacemos para justificarlo en este momento? Sí, conozco la propuesta muy bien de Augusto, ¿no? La he conversado personalmente con él cuando estábamos allá en Washington. Y yo la comparto. ¿Y por qué la comparto, mis queridos amigos? Que yo creo mucho, probablemente muchos de ustedes han de haber escuchado, siempre utilizo esto como una analogía, este tema, la famosa, a las famosas fábulas del escritor francés La Fontaine. La Fontaine tiene una fábula que es muy famosa, ¿no? Que todos deben conocer, la de la hormiga, y el otro bicho siempre es alguno que es medio alegre, ¿no? Que realmente es un saltamonte. Entonces, la idea básicamente es que llega el verano y la hormiga se pasa sacando el sucio, la mugre, como quieran, trabajando, recogiendo alimentos, etcétera, guardándolos, etcétera, mientras que el otro se pasa de pachanga, pues de fiesta, de guitarreo en guitarreo, de siesta en siesta. Entonces, claro, llega el invierno y la hormiga está muy bien y el otro se está muriendo de hambre y de frío afuera, ¿no? Entonces, ahí detrás de lo que acabas de decir tú, mi querida Gaby, está esa idea, ¿no? O sea, en las épocas de bonanza hay que dejar algo al lado porque siempre, como la
economía es cíclica, mis amigos, y ustedes saben eso, tarde o temprano viene la época de las vacas, ¿cómo es? Vacas flojas, ¿cómo es? Ya se me fue la palabra, ¿no? Entonces, exacto, entonces hay que hacer eso. Entonces, yo sí creo que esa idea que se planteó ya hace algunos años se debería haber mantenido. Fue el presidente Correa quien decidió eliminar eso, porque él tenía esta idea de que esa plata era más útil invirtiendo justamente en infraestructura en el país, que eso generaba más rendimiento y más sostenibilidad en el tiempo. Eso era su razonamiento, que no necesariamente es malo, pero no creo que la idea era simplemente eliminarlo uno para irse por lo otro. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que invertir en infraestructura, en activos, etcétera, para generar empleo, un poco la idea keynesiana, un poco lo que están haciendo para que tengamos una idea ahorita los de Medio Oriente, ¿no? Arabia Saudita, los emiratíes, los cataríes, los kuwaitíes, que es invirtiendo, guardando parte de esa plata, pero también invirtiendo en salir progresivamente del petróleo y el gas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que eso se tiene que hacer. Y el mejor ejemplo de que eso es fundamental fue la pandemia. Si nosotros hubiéramos tenido una reserva, amigos, de dinero sustancial, hubiéramos como podido inyectar ese dinero a la economía y no nos hubiera caído la pandemia tan feo como nos cayó a nosotros en términos relativos a otros países que sí tenían la plata para mover la economía en una situación tan grave como esa. ¿Y quién nos dice, mis amigos, que mañana no vamos a tener otra pandemia o algo peor? Entonces, yo creo que esos son los argumentos que hay que utilizar para plantear esta idea. Entonces, ¿qué se podría hacer? Yo sé que a lo mejor lo que voy a decir es, seguramente el Augusto y el Simón me van a odiar por esto, pero ahora estamos con reservas récord, ¿no? Y estamos Sí. por encima de los 9.000 millones de dólares. Creo que nunca en los ni cuántos años hemos tenido tanta plata reservada. En parte es por chiripazo, ¿no? Seamos honestos. Es porque está por encima de 4.000 dólares la onza el oro, ¿no? Entonces, como tenemos oro, ahí nos vino muy bien. Pero aprovechemos de esa bonanza del oro y a lo mejor agarremos una parte de esas reservas justamente y metamos en algún mecanismo de reserva de este estilo que pueda ser invertido en diferentes activos a nivel internacional que sean seguros, pero que generen rendimiento. Algo así se podría pensar, ahí para que le digas a la gusto. Gracias, Francisco. Bueno, por la hora podríamos ir cerrando esto, presidente. Pongo a su consideración, salvo que alguien más quiera preguntar o hacer algún comentario. Gracias, Ernesto. No, yo creo que, en definitiva, si alguno de los miembros asistentes quisiera hacer una pregunta, estamos abiertos, me imagino. Le abusamos completo a Francisco y podemos atender una pregunta más. Si no hay más interesados en hacer preguntas, obviamente quiero ratificar, Francisco, nuevamente, la claridad de tu exposición. Realmente la resalto y la recibo, porque en realidad nos has dado una serie de conceptos que nos va a permitir, evidentemente, seguir adelante dentro de nuestro proyecto. De tal manera que al agradecerte por tu participación, felicitarte por la presentación y comprometerte, porque en definitiva creo que ese compromiso lo tengo, pero te vuelvo a ratificar públicamente la participación tuya dentro del proceso va a ser muy importante y en esa línea quisiera comprometerte para que nos apoyes en todo este plan de acción que me anticipo a comentarles a los presentes. Estamos ya terminando la agenda misma del proyecto y que seguramente vamos a compartir con todos ustedes en su momento. Pero en todo caso, mil gracias, Francisco, por tu participación. De mi parte, si me Francisco, permites, Ernesto, gracias a ti, Nicolás, por la gentileza de permitir compartir, de apoyar, complementarles a ustedes como ANDE. Para mí es verdaderamente, como te lo he dicho en el pasado, un honor. Aprendo mucho de ustedes también, así que es recíproco. Y por favor, como ya te lo he indicado a ti y a mi querido Ernesto y Patricio también, sobre todo en el taller que tuvimos, cuenten con mi apoyo absoluto para lograr que esta iniciativa que es trascendental se concrete y sobre todo lograr que se ejecute, que no se quede como las... Ese es el reto real, mis amigos. ¿Cómo hacemos que esto se vuelva política? ¿Ok? Así es. Y agradecerles a todos los presentes, están muchos queridos amigos presentes
Y bueno, espero que esto haya sido de utilidad para su análisis de cómo podemos lograr el objetivo que todos tenemos, que es tener un Ecuador de primera. Mil gracias, Francisco. Gracias, por su participación. De mi parte, me despido. Les agradezco mucho por la presencia y espero tenerles presentes en las próximas invitaciones que Ande va a seguir haciendo. Muchas gracias a todos. Chao, Gracias a Francisco, todos. Muchas gracias. felicitaciones. Que Dios bendiga al Ecuador, no nos olvidemos. Y Francisco, no se olvide de Ande, venga todos los días a hablar si quiere. Gracias, Vero. Gracias, Ernesto. Francisco, Muchas gracias, Francisco. te voy a molestar si nos pasas esta presentación que hay que tenerla ahí un Sí, por supuesto. poquito en el velador. Sí, Sí. Gracias. como guía de trabajo. Sí. Muy Y bien. la grabación puede ser de mucha utilidad para todos. Por No, por supuesto. supuesto, tenemos la grabación. En todo caso, Ajá. como aparece en la presentación, pero en la presentación está como más a la mano, porque a veces en la grabación no es fácil ubicar cosas. Así que si no Sí, tienes inconveniente, lo que te sugiero, Ernesto, a mis amigos, es ahora con la inteligencia, las herramientas de inteligencia artificial, hay herramientas donde tú puedes hacer que te pasas la grabación y te transcribe todito e inclusive Así te hace es. el resumen ejecutivo. Así Eso es. utiliza. Mil gracias. Ok. Hasta luego. Muy Y bien. Buenazo. Mil Amigos, gracias Felicitaciones, nos a vemos en el todos. Francisco. encuentro a Muchas todos los gracias. navideño. y a todos los que conmemoran el Día de Acción de Gracias, les deseo también que tengan un Sí. lindo Día de Acción de Gracias para Que todos. vengan Gracias, al Nico. encuentro navideño todos. Igual Buena para idea. todos. Chao a todos. Felicidades. Gracias. Hasta Ya se Gracias. luego. inscribieron al encuentro navideño, vengan todos. Muy bien, gracias. Hasta la próxima.